Néstor Artola nos presenta su primer libro, su primer trabajo, Cuaderno de Bitácora, una serie de reflexiones de un viejo capitán de barco que discierne sobre diferentes temas vitales y lo hace además con cierta capacidad analítica y crítica. Nosotros queremos conocer un poquito más sobre esta obra y también sobre el escritor Néstor Artola, joven residente en Portugalete. Buenas tardes, Néstor. Hola, Susana, buenas tardes, Arrachaldeón. Profesor de Religión y Filosofía en el Colegio Santa María de Portugalete. Sí. Un beso y un saludo a toda la gente que nos está viendo, me imagino, eso, hombre, en el cole, ¿no? Que han empezado las clases ya. Eso es, la semana que viene empezarán ya, así que... O sea, que todavía están de vacaciones. Sí, ellos sí, están de vacaciones todavía. La semana que viene ya empezaremos poco a poco. Néstor, ahora que nos están viendo, pues les mandamos un saludo. Este libro es como ese viaje en barco de este capitán, tiene también su trayecto, su recorrido, ¿no? Comienza hace unos cuantos años a través de tu blog personal, que por cierto vamos a ir, mis compañeros van a ir poniendo para que ustedes se puedan meter y puedan curiosear el blog de Néstor, y tiene pues precisamente ese viaje, ¿no? Vital. Sí, desde el principio el cuaderno de bitácora pues quiso ser un poco una metáfora de la vida, ¿no? Hace 2 años, más o menos, un poquito más, pues me planteé, digo, bueno, pues cómo trasladar a la gente un poco a reflexiones un poquito más allá de lo que normalmente solemos hacer, ¿no? Cuando nos pasa algo en la vida, normalmente pues no solemos detenernos con mucha frecuencia, ¿no? Nos pasan cosas y bueno, pues nos van pasando y a medida en que pues nos vamos acomodando, pues van surgiendo nuestras ideas o nuestras maneras de ver las cosas, de ver el mundo y tal. Bueno, la idea del libro sería intentar romper un poco con esto, ¿no? Es decir, aportar al lector pues una mirada un poco más crítica, más reflexiva, más razonada, más razonable, en clave de valores, de un poquito pues ir más allá, ¿no? Ir más allá. Y al final el libro está empedrado de sentido común. Al final, si una persona se sienta a reflexionar sobre temas cualesquiera, pues sobre una celebración, o sobre la Navidad, o sobre la muerte, o los abuelos, eso es, o los roles, o distintos capítulos del libro, yo estoy convencido de que estaríamos bastante de acuerdo, ¿no? Y nos pondríamos en muchos puntos, quizá en otros no, se pondrían de acuerdo con el viejo capitán de barco, ¿no? Es un poquito aprovechándonos de esa imagen, los antiguos barcos, los navegantes y tal, los capitanes solían tener un cuaderno que iban poniendo las cosas relevantes que pasaban en la vida, ¿no? Pues es un poco esa mirada selectiva, ¿no?, que hacemos sobre la vida. Nos pasan muchas cosas en la vida, no todas ni son buenas ni son malas, pero nos quedamos con algunas, ¿no?, porque nos parecen más importantes, más relevantes, o que nos han impactado especialmente por algo, nos han dejado huella. Bueno, pues es una mirada a esas cosas importantes que nos pasan en la vida, pero con una mirada un poquito más profunda o más reflexiva, ¿no?, más crítica. Podemos estar o no de acuerdo con este viejo capitán, pero lo que estamos seguros es que vamos a analizar un poquito más esos temas, como comentas, pues del día a día, que quizá muchas veces no nos paramos a pensar, ¿no?, en lo cotidiano, claro, y que a través de la mirada de este viejo capitán de barco, pues podemos, ¿no?, pararnos unos segundos a reflexionar, claro, sobre estos temas, estemos o no de acuerdo con lo que opina él, ¿no? En realidad el libro es casi una excusa, ¿no?, para el lector, es decir, el libro terminaría con la lectura del lector, que hace una lectura crítica, ¿no? Es decir, no es una novela al uso, donde yo leo y bueno, pues pasa una serie de cosas, una serie de tramas que me enganchan más o menos, me divierten más o menos, me entretienen más o menos, pero ahí se acaba, ¿no? El libro, esta propuesta, el cuaderno de bitácora, querría ser algo más, ¿no? Es decir, donde uno lee esto y a partir de la lectura, pues intentar que brote una reflexión que sea propia, ¿no? Es decir, es una excusa, un punto de partida, ¿no?, para una reflexión, para que brote una reflexión en el lector. Es casi como un trampolín, un pequeño empujoncito, ¿no?, para que entonces, nos detengamos un poquito en la vida y digamos, bueno, pues a ver, sobre esto realmente yo qué pienso, qué puedo meditar, o qué puedo razonar, o cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades, a qué le doy importancia, a qué no, bueno, un poquito en esa clave, ¿no? Porque me daba la sensación, un poco hace 2 años, surgió, como he dicho antes, el tema, un poco de la inquietud de que quizá en esta sociedad nuestra en la que vivimos todos, ¿no?, pues las cosas pasan muy deprisa, ¿no? Pasan muy deprisa, vivimos en mucho inmediatismo, ¿no? Es decir, no nos paramos demasiado a reflexionar
y bueno, con toda la aportación de la tecnología, con toda la aportación de los medios de comunicación, pues las cosas tienen un tiempo vertiginoso, ¿no? Casi duran nanosegundos en nuestra retina, ¿no? Bueno, y era un poquito, pues digo, bueno, pues todo esto que es una oferta que está bien, la sociedad nos ofrece eso, pero quizás no tenemos que perder esta otra clave un poquito más reflexiva, ¿no? No para hacerla todos los días, pero de vez en cuando igual hay que pararse, hacer un pequeño Kit Kat, detenerse un poquito y ver un poquito, pues, bueno, qué queremos pensar, cómo queremos hacer las cosas, en fin, un poquito eso. Además, Néstor, esta primera obra, la verdad es que, no sé si tildarla de arriesgada, porque como antes hemos comentado cuando estábamos un poquito en los momentos de publicidad, se puede calificar de ensayo, pero tampoco es un ensayo al uso, sí, ¿no? Eso es, no es un ensayo al uso porque carece de la profundidad de un ensayo. El ensayo en sí tendría que estar mucho más documentado, mucho más elaborado, y no está tan elaborado. Y tampoco es una novela, porque una novela exigiría una trama mucho más imbricada, mucho más desarrollada, con sus personajes, sus entornos, sus circunstancias, ¿no? Es un poquito, yo el otro día comentando con un amigo de Madrid, ¿no? que se ha leído el libro y me ha hecho una crítica y tal, me decía, Néstor, no sabría cómo catalogar el estilo del libro este, ¿no? Y me decía, quizá habría que inventarse un nuevo estilo y llamarle estilo bloguero, ¿no? Decía él. Bueno, pues no sé, es bonita la idea de el blog al final lo que trata es de transmitir ideas, pues donde prima la comunicación, ¿no? Tú quieres transmitir ideas sencillas o complicadas, pero de una manera sencilla, donde lo importante es que llegue pues esa reflexión, esa información o esa comunicación que quieres hacer, ¿no? Y sobre el estilo prima el contenido, ¿no? En el blog. Y eso hace que sea una cosa como más fluida, más dinámica, más interactiva, ¿no? En detrimento a veces del estilo, porque el estilo está menos elaborado, está menos trabajado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el libro, en el cuaderno de bitácora, hay cosas que están más elaboradas que otras. Por ejemplo, los últimos capítulos, donde el capitán pues está en tierra y habla sobre músicas y libros que le gustan, ahí la reflexión es más detenida, es más elaborada, se cuida más el estilo narrativo, ¿no? Hay bastante diálogo y tal. O cuando, por ejemplo, el tema lo requiere, por ejemplo, cuando habla del accidente, que ahí en el barco tiene un accidente y tal, y el capitán hace una reflexión sobre esto que le pasa a un marino suyo que pierde un brazo, pues le acompaña un estilo muy dramático, ¿no? Es decir, porque el contenido lo requiere, ¿no? Pero en general, pues bueno, es cierto esto, ¿no? Que prima un poco la inmediatez, o sea, digamos, la espontaneidad en la comunicación, ¿no? El estilo más sencillo, más tal. Por eso no es un ensayo, tampoco es una novela, entonces es un ensayo novelado, una cosa un poco así, ¿no? Y claro, que viene muy bien además para poder leer, muchas veces devorar estos libros pues en el metro, en el tren, ¿no? Ahora como comentas que tenemos un ritmo de vida tan vertiginoso, sí, para poder, ¿no?, acercarnos a la literatura, pero sin tampoco, como comentábamos, no tener que leernos 400.000 páginas. Claro, el libro tiene 175 hojas reales de lectura y en ese sentido es muy fácil de leer porque no exige, tú cuando te metes una novela encima si es un poquito tochito, pues exige bastante concentración, no te puedes meter 5 minutos y salir de la novela, porque dices, no me he enterado de nada, ¿no? En cambio, la propuesta del libro, Cuaderno de Bitácora, es ir de poquito a un poquito, es decir, son 60 capítulos, y esos 60 capítulos no tienen por qué ser leídos continuadamente, o sea, no tienes por qué leer el primero. No tiene unidad temática, sí que la unidad es más el personaje, ¿no? Pero que son independientes, claro, cada capítulo. Tú puedes coger el índice y decir, bueno, pues del índice, ¿qué me interesa? ¿Qué tema me puede resonar? Y lo lees directamente y no tienes por qué haber leído lo anterior ni lo posterior, ¿no? En ese sentido, pues la lectura se agiliza, porque digo, pues bueno, tengo 10 minutos, tengo 15 minutos, voy en el metro, voy en el tren, voy en el autobús, voy en lo que sea. Bueno, pues tienes tiempo suficiente para leerte esto. Y bueno, pues con lo que decíamos antes, el estilo es ameno, intenta ser... hombre, no es una novela en el sentido de que tampoco es un pasatiempo, sino que invita a la reflexión, y la reflexión siempre tiene un cierto punto de me cuesta, ¿no?, de esfuerzo, o sea, hay que entrar un poquito, pero bueno,
tampoco es un ensayo, es decir, no es una cosa sesuda que me tengo que sentar y voy a sudar la gota gorda para entenderlo, ¿no? Sino que mantiene un poco la agilidad del blog, pero con cierta profundidad del ensayo, ¿no? Néstor, este libro, esta obra, que es por cierto tu primera obra, tu primera propuesta, ¿se puede encontrar dónde? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Dónde la gente puede un poquito disfrutar de este cuaderno de bitácora? Pues es relativamente sencillo. Hay dos maneras fundamentalmente de adquirir el libro físicamente. Es entrando en mi blog en la parte de la derecha, en la columna derecha hay una entrada directa a BookBook, o entrando directamente en BookBook y buscando cuaderno de bitácora. Lo más sencillo es por mi blog porque ya te lleva el link concreto de la venta. Serían 10 euros la venta del libro, y de momento es la única manera de adquirirlo, a través de la propia editorial, que es BookBook, porque en las librerías, a pesar de que tiene ISBN, no se puede adquirir, ¿no? Porque no entraría dentro de los canales de distribución ordinaria, pues habría que, en fin, habría que contratarlo y tal, ¿no? Que todo esto es dinero, dinero y más dinero, ¿no? Eso es, al final es una cuestión meramente monetaria, o sea, de dinero, ¿no? Y además es bastante dinero, porque entrar pues exige pasar por una corrección profesional, de unos editores, etcétera, etcétera. Y eso pues es bastante dinero, el tema está complicado. Y tú lo bueno es que ofreces cuaderno de bitácora a través de tu blog, ¿no? De manera gratuita. Esa también, es la ¿no? segunda manera, efectivamente, mi blog, la etiqueta cuaderno de bitácora, si tú pinchas ahí, salen todas las entradas una tras de otra y se pueden leer sin ningún coste, evidentemente, monetario ni de ningún tipo, ¿no? Porque esta es libre en internet. Lo que yo antes te he preguntado, y entonces, ¿qué sacas de esto? Pues, aparte de, bueno, de la gente que quiera adquirirlo a través de esa editorial, de esa manera, ¿no? Con esos 10 euritos, pues la gente lo puede leer gratis, ¿no? Pues es un tema mis alumnos me decían, pero Néstor, ¿pero cómo estás haciendo esto? Estás publicando en el blog, luego lo vas a sacar en papel y nadie te va a comprar el libro, ¿no? Bueno, pues yo creo que el propio libro quiere dar testimonio un poco de su mensaje, ¿no? Que al final lo importante no es solo lo que yo consigo con las cosas, sino lo que me llevo, ¿no? Y cuando uno hace una reflexión, la reflexión no tiene coste, no me cuesta nada, sin embargo, económicamente quiero decir, sin embargo hacemos muy poquito de eso, ¿no? Entonces intenta fomentar pues, que la gente que se acerque a este libro pues haga un poquito de esa reflexión, ¿no? Yo no me llevo nada, pero me llevo la satisfacción, si es el caso, de que la gente se haya podido poner en el disparadero de hacer una reflexión en ese sentido, ¿no? Y vea la realidad o lo que le pasa alrededor con una mirada un poquito más crítica, más reflexiva o más allá de lo que me pasa en la nariz, ¿no? Néstor, ¿qué te han dicho las personas que lo han leído? Has comentado que antes un amigo en Madrid ha hecho una crítica, sí. Los alumnos espero que también lo estén leyendo ya, pero un poquito los conocidos, porque al ser también tu primera obra, sí. ¿No? Esta primera vez en el mundo literario, pues no sé, siempre estás un poco sí. pendiente a ver lo que dice, por lo menos los conocidos, ¿no? Que sí. son las críticas muchas veces, no sé si más objetivas, pero también las que más te llegan, ¿no? Hombre, uno siempre tiene miedo, el primerizo siempre tiene miedo a las cosas que le pasan, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues cuando lo escribí, digo, bueno, voy a tantear el terreno, voy a dar a gente que lo vaya leyendo y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Las críticas hasta ahora han sido bastante buenas. Es cierto que la mayoría de la gente que me ha devuelto su crítica, pues es gente del entorno, ¿no? Bueno, como positivo, la mayoría de la gente ha destacado pues eso, que se lee muy bien, que no es en ese sentido una chapa o no es costoso, no es dificultoso y se lee con relativa soltura, ¿no? El hecho de que los capítulos sean independientes entre sí y se pueda leer a saltos también facilita las cosas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, un compañero de trabajo que lo leyó también, me decía que él le cambiaría el nombre al libro, ¿no? Y que en vez de cuaderno de bitácora le llamaría sentido común. Bueno, pues es un poquito, por ahí han ido las aportaciones en positivo. También ha habido aportaciones en negativo, bueno, pues a la hora de
de la corrección de lo que es el estilo y la forma del libro, sí ha habido gente que dice que se echa en falta pues una corrección profesional, ¿no? Es decir, cuando tú publicas un libro, la editorial siempre contrata un corrector profesional que se dedica pues a repasar estilísticamente todo el contenido del libro, ¿no? Es verdad que en ese sentido, como no ha habido esa corrección, la he hecho yo, pues claro, siempre se te puede escapar alguna pequeña contradicción, o se te puede escapar alguna pequeña errata de impresión o tal, ¿no? Alguna reiteración igual, o un uso de algún adjetivo excesivo. Pero eso es el día a día, es nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nos contradecimos, cometemos errores, me refiero, ¿no? Que es también un poquito la realidad reflejada, ¿no? Sobre el papel. Por ejemplo, hubo una persona que lo leyó y me dijo, repites demasiado en mi opinión, ¿no? Pues ya sea por supuesto, y tal. Bueno, pues sí. Pero es que iba a haber dicho lo de pues, como con los vascos siempre dicen que decimos pues igual también se puede repetir mucho el pues. Sí. Bueno, pero bueno, estoy contento porque las críticas han sido bastante positivas. Y luego hay que tener en cuenta también que es la primera obra, o sea, luego quizá hay gente que cuando se acerca al libro tiene que tener muy claro qué es el libro, ¿no? Por eso insisto yo mucho, no es una novela, ¿no? Porque si tú estás acostumbrado a leer novela, pues es que el libro se te va a caer de las manos, porque no va a responder a las expectativas de una novela, porque no lo es, o sea, no tiene una trama ágil.